Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que se encuentren muy bien, les agradezco mucho que estén aquí. Como les prometí, ahora voy a hablarles sobre la sombra. Pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de contenido quiero invitarte a suscribirte al canal, a comentar, a dar like y compartir, agradecería mucho tu apoyo. Ok, ahora sí, comencemos. Bien. Todos alguna vez vimos a la sombra en los juegos y ni siquiera sabíamos el por qué estaba ahí o quién o qué era. La sombra siempre estuvo ahí. ¿Recuerdan a Shadow Freddy y a Shadow Bonnie en Five Nights at Freddy's 2? Bien, ellos son la sombra, una misma entidad. La sombra siempre estuvo ahí, en este caso, estuvo ahí antes de la mordida del 87. Y como dije en el vídeo anterior donde analizamos la infancia de William Afton, la sombra recreó el incidente de los niños, pero esta vez llevando a los animatrónicos hacia William. En los minijuegos de Five Nights at Freddy's 3 al terminar cada noche, la sombra siempre hace eso. Ahora bien, al obtener el final bueno de Five Nights at Freddy's 3, William se va de este mundo. Entre comillas, y ya que la sombra siempre estuvo ahí, probablemente provocó que los Springlocks fallaran, aunque por los años que tenía ese traje era obvio que sucediera eso. La sombra también puede aparecer en lo que podría llamarse la oficina en Five Nights at Freddy's 3, aparece al lado izquierdo de la entrada de la oficina. Esta tiene una apariencia casi igual a la de Phantom Freddy, más o menos, así que al terminar la noche 6, nos damos cuenta del incendio del Fazbear Fright. Antes todos nos preguntábamos quién provocó el incendio, ahora tenemos una respuesta, la sombra, y también estuvo ahí antes de que sucediera. Ok, también sabemos que la sombra estuvo atormentando a Michael, se los explicaré mucho mejor más adelante, pero en el Survival Lookbook podemos ver un dibujo de Nightmare, este dibujo lo hizo el mismísimo Michael en la página 41 dándonos a entender que probablemente aún sigue soñando con Nightmare, atormentándolo. Bien, ¿recuerdan al oso gris de Five Nights at Freddy's Pizzeria Simulator? El oso que aparece al inicio del juego, el que nos impide darles las pizzas a los niños, bueno, también es la sombra, estuvo ahí antes del incendio de Five Nights at Freddy's 6. Ahora, en el Ultimate Custom Night, Nightmare nos da a entender que él es la encarnación del mal, y está ahí para atormentar a William. Y finalmente, en el juego Princess Quest, la sombra también fue cómplice de Cassidy para acabar con Glitchtrap. Ok, hasta aquí el análisis de la sombra en los juegos, ahora hablaré de su posible origen, sus apariciones en los libros y el tormento de Michael. La sombra es una entidad indescriptible, su apariencia real es desconocida ya que puede cambiar de forma y poseer objetos. Las principales formas de la sombra son Shadow Freddy, Shadow Bonnie, Night Marionette, Nightmare, el peluche de Fredbear, aunque por el momento solo es una teoría, más o menos. Y Eleanor en los libros. La sombra es un ente hecho de agonía, que se alimenta de las emociones y sentimientos negativos de los humanos. La sombra se originó por el dolor y la agonía de una persona, posiblemente por una tragedia o algo muy malo que le sucedió o hizo en el pasado. Pero ¿quién podría ser esa persona? La sombra fue creada por William Afton, no exactamente es creación de él, la creó indirectamente. La sombra es la maldad y todos los sentimientos negativos de Afton hechos en su ser. La sombra es como él, piensa como él, actúa como él y viene como él. Es la agonía de William Afton, su sombra, su propia sombra. Por lo tanto, en Five Nights at Freddy's 3 vemos cómo recrea el incidente de los niños, pero esta vez con los animatrónicos. La historia del Stitch War 8 nos cuenta que un científico llamado Phineas hizo un experimento con cristales para investigar cuál de los sentimientos es el más fuerte en los humanos. El experimento consistía en cuidar cristales, a unos los cuidaría con amor y con los otros usaría los sentimientos negativos, agonía. Después de un tiempo se dio cuenta que los cristales a los cuales cuidó con amor habían crecido mucho, pero los cristales a los cuales trató y cuidó mal, por decirlo así, fueron los que crecieron más grandes, fuertes y bonitos. Con esto llegó a la conclusión que la agonía es el sentimiento más fuerte en los seres humanos, más fuerte que el amor. En la misma historia del Stitch War 8 podemos encontrar a Eleanor, cuya primera aparición fue en la historia To Be Beautiful. Aquí nos enteramos de que Eleanor, la sombra, fue la responsable de todas las tragedias de los Fazbear Fright. Cuando el detective Larson viaja en el tiempo a través del pozo de pelotas, al acabar con Eleanor, los demás personajes obtienen un final feliz,
incluyendo a los niños dentro del Stitchware. Recordemos que Eleanor había tomado la forma de una joven humana, tal como hizo con Sarah en To Be Beautiful, y el collar en forma de corazón que lleva Eleanor está hecho de agonía, así que nos da a entender que la agonía también puede ser casi como un metal líquido, algo parecido a eso. ¿Tal vez parecido al remanente? ¿No se sabe? Ahora hablando del remanente, ¿cómo William, siendo un simple humano, iba a saber del remanente? Fácil, esto fue gracias a la sombra, esa entidad que indirectamente le explicó a William lo que era el remanente y posiblemente la agonía. William, al saber que el remanente podía dar vida, se obsesionó con él para volverse inmortal. Y bueno, al parecer la sombra se volvió en contra de William. Eso es lo que nos da a entender después de analizar lo que hace en los juegos. Antes de continuar con el tema de Michael y la sombra, quiero comentarles que, ya que la sombra es una entidad, es prácticamente inmortal, y existe desde los años 80, cuando William comenzó a convertirse en el antagonista. Ahora sí, les hablaré sobre Michael, Crying Child y la sombra. Como les dije anteriormente, Michael pudo comunicarse con su hermano mediante el Survival Lookbook, ya que era el mismísimo Crying Child quien cambiaba y escribía frases y preguntas en ese libro. Todas las preguntas y frases que se encuentran ahí son dirigidas a Mike, estas se encuentran en color gris. Un humano puede comunicarse con su ser querido si éste tiene su remanente, pero ese no es el caso. Mike no tiene el remanente de su hermano, es por eso que tiene una comunicación a base de palabras. Después de que Mike terminaba su jornada laboral, él dice que cuando llegaba a casa sentía una presencia extraña, se sentía observado y atormentado. Esto era porque la sombra lo seguía hasta su casa, lo seguía porque sentía la agonía de Mike, también puede ser por culpa de su padre. Se dice que el peluche de Fredbear también es la sombra, porque posiblemente este, siendo la sombra, consumía poco a poco el miedo de Crying Child haciéndose pasar por su mejor amigo. William probablemente sabía eso, y le dio el peluche a su hijo para que a la hora de hablar con alguien más no dijera algo raro respecto a su vida y a la familia Afton. Y bueno, antes de finalizar el vídeo, quiero comentarles que en la enciclopedia de Five Nights at Freddy's, se nos confirmó que Crying Child no es quien tiene las pesadillas con los Nightmares, sino que es Mike en el experimento del sueño que hizo su padre. Pero, ¿los Nightmares existen realmente? Y bueno, aún nos deja con muchas dudas, puede que Crying Child también tuvo pesadillas con ellos alguna vez. Y eso ha sido todo por ahora, mis amigos, gracias por llegar hasta el final, espero que les haya gustado este vídeo, cuídense mucho, nos vemos.